Vamos con nuestro siguiente invitado. Nos acompaña Alberto Granados. Muchísimas gracias por acompañarnos, Alberto. Muchas gracias, buenos días. Responsable senior de ventas en Invesco. Muy buenos días, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Empezamos. Previa al dato de IPC en Estados Unidos. Lo tenemos a las 2:30, 2,4% se espera, una décima más que el dato anterior, fue 2,3%. Un pequeño repunte, pero no sé si es eso a lo que se refiere la Reserva Federal cuando habla de repunte en la inflación. Es verdad que el dato de hoy es muy importante por varios motivos. Como bien decías, esperamos un pequeño repunte. La inflación general va a pasar pues prácticamente al 2,5%, que es mínimo del 2,3%. Es verdad que la subyacente sí que esperamos una subida un poco más elevada, pero va a ser 0,3%, situándola en 2,9% de manera anual. Con lo cual aquí, para leer un poco este dato hay que tener en cuenta pues bueno, que la FED sí que ha dicho que podía haber cierto repunte. Hay que ver cómo el tema de los aranceles va a empezar a filtrar en la economía y posiblemente en los precios de bienes y servicios. Aquí también hay que tener en cuenta que pues bueno, esa estabilidad que hemos tenido de precios en cuanto al petróleo y el gas han hecho que la inflación general se sitúe un poco por debajo de la subyacente y a lo largo del tiempo pues debería pues estar también por debajo. Y luego también el tema de bienes y servicios, que sobre todo la parte más de suministros, quizá ahí en los datos de abril ya tuvimos un pequeño repunte y podemos continuar viendo esa tendencia. Pero en líneas generales muy en línea con el dato de consenso y tampoco esperamos muchas sorpresas. Importante aquí es decir que a pesar de que se hizo una tregua de 90 días en cuanto a los aranceles, los datos de inflación que se van a publicar ahora en el mes de mayo van a tener la tarifa un poco de aranceles base del 10%, y fue el 12 de mayo cuando los aranceles de Estados Unidos a China pasaron del 140 al 35, con lo cual vamos a tener el impacto de esa tarifa un poco base del 10%. Más cosas sobre las que yo te quería preguntar, Alberto, al margen de ese dato que va a ser el dato de la semana, porque no hay mucho más esta semana que tratar. Te quiero preguntar por previsiones de la reunión de la Reserva Federal. El próximo 18, el miércoles que viene, justo en 7 días, tenemos nueva decisión en materia de tipos. Donald Trump tiene muchas ganas de que los tipos bajen, pero la FED no tiene mucha intención, al menos en junio, ¿no? Sí, es verdad que conocemos de manera fervente cómo Donald Trump insiste en bajar los tipos, pero es verdad que la FED en este sentido no tiene argumentos sólidos y básicos para bajar tipos en la próxima reunión. Es verdad que el mercado espera 2 bajadas de tipos de aquí a final de año, pero los datos que estamos conociendo, este dato de inflación, si repunta de manera muy ligera, pues tampoco es argumento para la FED para bajar tipos de interés. Luego, por otro lado, hay que recordar que la FED tiene un mandato dual en comparación con otros bancos centrales, en el sentido de que pues, es vigilante de la inflación y sobre todo del empleo. Datos de empleo que conocimos la semana pasada, pues si vemos el crecimiento de empleo no agrícola, pues fueron más o menos 139.000 empleos. Lo esperado era 126.000, con lo cual ese dato vino mejor de lo esperado. Luego la tasa de desempleo en Estados Unidos se sitúa más o menos en un 4,2%, que está en línea con meses anteriores. Y luego el crecimiento de empleo privado, por así decirlo, sí que tuvo un dato un poco más agrio, porque solo subió 37.000, venía de un dato de abril de 60.000, con lo cual, pues bueno, resultados y datos un poco mezclados en cuanto al sentimiento. Todo eso también, datos en cuanto a encuestas de pues, suministros, sobre todo datos de PMI, de servicios y PMI manufacturero por debajo del 50, que es un indicador que nos hace ver que puede haber cierta contracción. Y si comparamos pues, esa divergencia de datos entre encuestas, sobre todo PMIs, y datos pues, de inflación y de empleo, que son datos pues, ya oficiales, pues sí que la FED tiene esa disyuntiva de bajar tipos o no. Pero es verdad que a día de hoy no está justificado esa bajada de tipos por parte de la FED. Eso en cuanto a la FED. También quería hablar contigo
Alberto, de la bajada de tipos que sí llevó a cabo el Banco Central Europeo la semana pasada, la séptima consecutiva, 8 en esta ronda, con un escenario muy desigual. Tipos de la Reserva Federal en el 4,25, tipos del Banco Central Europeo en el 2. Es verdad que es también un poco lo esperado por el mercado, que el Banco Central Europeo fuese a bajar tipos. Efectivamente, pues ya la sitúa en un nivel mucho más aceptable. La inflación en Europa está más controlada que en Estados Unidos, con lo cual pues sí que había más justificación en bajar los tipos. Ahora mismo el Banco Central Europeo sí que tiene cierta ventaja con respecto a la Fed, porque tampoco sabemos el impacto que va a tener los aranceles en la economía, no sabemos la magnitud en cuanto a qué tarifas van a quedar, porque al final ahora se va a tener que negociar pues mucho Trump con otros países para establecer el nivel de tarifas, y sobre todo no sabemos la repercusión que va a tener en los precios finales del consumidor. Entonces, con todo eso es verdad que el Banco Central Europeo está en una perspectiva más diferente, puede tener mucha más rapidez y flexibilidad para ajustar los tipos de interés si vemos que la inflación repuntase y sobre todo pues que la economía se debilitara tanto como para entrar en una recesión. Con lo cual, ahora mismo el escenario de partida entre uno y otro es muy diferente y parte con cierta ventaja el Banco Central Europeo. Más cosas sobre las que te quería preguntar. En este contexto en el que, como dices, el Banco Central Europeo parte con ventaja, estrategias a seguir en esta situación de impasse comercial, que además tengo la sensación de que el impasse comercial se va a extender durante mucho tiempo. Publicaba hoy Bloomberg que Europa no cree que julio vaya a ser una fecha tope para las negociaciones arancelarias. Bueno, pues te quiero preguntar, ¿qué estrategias debemos seguir en este contexto, en renta variable, en renta fija? ¿Qué oportunidades encontramos, tanto en deuda gubernamental como en deuda empresarial, en el caso de la renta fija? Por parte de renta variable, lo que sí que venimos viendo desde Invesco es que los clientes pues, buscan esa diversificación. Acabamos nosotros de publicar nuestras perspectivas de mitad de año y uno de los temas centrales es la diversificación. ¿Por qué? Porque los clientes están muy concentrados en Estados Unidos, existe ese riesgo de concentración. Estados Unidos en el MSCI World ocupa pues, prácticamente el 70% y vemos cómo está ahora mismo la economía americana a esas valoraciones muy altas, quizá no nos parecen pues, justificadas, pero sí que los clientes ya miran con otros ojos otras regiones como pueden ser Europa, Asia o emergentes. Poniendo el foco un poco más en la parte de Asia, esperamos que el crecimiento de la región asiática sea más o menos del 3%, esté menos afectada por los aranceles que la propia Estados Unidos y la tasa de crecimiento pues, de la región va a ser superior a Estados Unidos, con lo cual pues, es un aliciente muy bueno para entrar en mercados asiáticos. Luego las valoraciones que presenta esta región están por debajo de la media y sobre todo de Estados Unidos, con lo cual pues, es otro punto de partida muy interesante en un escenario que preveemos muchísima volatilidad, con lo cual el hecho de entrar a valoraciones aceptables y más bajas puede suponer cierto colchón a la hora de comprar compañías. Y luego, por otro lado, a lo largo de la historia hemos visto cómo los mercados emergentes y Estados Unidos pues, sí que hemos visto un mejor comportamiento de los mercados desarrollados en comparación con los mercados emergentes, pero en aquellos periodos en los que los mercados emergentes lo han hecho mejor, se han dado tres circunstancias muy importantes. La primera de ellas te diría que un dólar bajo, es decir, un debilitamiento del dólar. A día de hoy hemos visto prácticamente un 9% de bajada del dólar. Hemos visto también los bancos centrales bajando tipos, no la Fed, sino los bancos centrales locales de la región de emergentes, que esto es muy positivo y supone un soporte para los mercados. Y por último, el tercer punto pues es cómo está la economía americana, es decir, en un escenario en el que la economía americana se va enfriando pero que no llega a entrar en recesión, pensamos que sí que los mercados emergentes lo pueden hacer bien. Y luego ya por último es el precio del petróleo. Si el precio del petróleo se establece más o menos en un rango, pues como estamos ahora, es bastante positivo para la región emergente y asiática. O sea que foco claramente puesto en mercados alternativos a Estados Unidos es el gran titular en un contexto como el actual. Sí, yo diría que la diversificación antes era un error, diversificar de Estados Unidos, ahora es un acierto y hay regiones que prevemos que vayan a crecer más, las valoraciones son más atractivas y sobre todo ese debilitamiento del dólar
bancos centrales bajando tipos en la región de emergentes y Asia, sí que es un caldo de cultivo para tener unas rentabilidades pues, atractivas. Pues nada, pendientes de lo que vaya pasando, porque como aquí todo cambia al minuto, podríamos casi decir. Sí. Pues Alberto Granados, responsable senior de ventas en Invesco Iberia. Mil gracias. Gracias a vosotros. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Pues pendientes de la actualidad, pendientes de las últimas horas, 2 noticias de última hora que